Curso de Fisiopatología del Ejercicio por Mauricio Serrato. El profesor Basserman hizo famoso este cuadro funcional de la integración de todos los órganos y sistemas que buscan llevar el oxígeno desde el aire ambiente a través de una secuencia de pasos, de una cascada de conducción, difusión, transporte y utilización del oxígeno, de manera que están integrados como si fuesen los piñones de un reloj y la afección de uno, la afectación de uno, podría afectar el funcionamiento de los demás. De esta manera, la fisiología del ejercicio ha podido ser interpretada de una manera más coherente, más integrada y ha permitido establecer los puntos en los cuales esa cadena de transporte del oxígeno se puede ver afectada, dándole una gran utilidad a la ergoespirometría. Aquí se puede ver de manera gráfica la animación de cómo el oxígeno es captado por el pulmón, llevado a la zona de intercambio para la respiración externa, transportado en la circulación por el gasto cardíaco y unido a la hemoglobina, entrando al músculo y llegando a la mitocondria para los procesos aeróbicos de producción de energía. El CO2 producto del metabolismo será eliminado de una manera inversa, principalmente como bicarbonato, y finalmente recompuesto como CO2 en el aire expirado. En este curso, entonces vamos a ver paso a paso, según el profesor Basserman, cómo suceden todos estos procesos, cómo se puede soportar la producción de energía a través de las cadenas metabólicas de óxido-reducción y al aumentar el metabolismo, ajustar todas las funciones integradas de los diferentes órganos y sistemas. Vamos a hacer una pequeña introducción a la fisiología del ejercicio. Esta diapositiva nos muestra cómo Passerman entiende los piñones que hemos visto. Cómo entiende que el trabajo muscular requiere respuestas fisiológicas de tanto del sistema cardiovascular como ventilatorio para ajustar las necesidades de energía al aumento de la demanda metabólica para producir dicha energía. Cuando las condiciones se dan, si se logra ajustar la demanda de energía al gasto, se minimiza el estrés que se tiene sobre los diferentes órganos y sistemas. Por el contrario, si ocurre un ajuste ineficiente, aumenta el estrés sobre los sistemas, lo que si es muy severo resultará en síntomas que limitan el desempeño fisiológico, hecho que llamamos intolerancia al ejercicio. Y esto debe ser y puede ser estudiado solamente con la ergoespirometría, ya que en el reposo probablemente, como no se están utilizando las reservas funcionales que ya no se tienen, probablemente en el reposo el individuo pueda estar asintomático o incluso normal ante el examen de un médico. Sin embargo, al hacer una ergoespirometría, se puede identificar que existe una deficiencia en el aporte, entrega, utilización del oxígeno que causa una real intolerancia al ejercicio. Como ya se vio, el oxígeno debe entrar desde el aire inspirado, ser captado por el pulmón, llevado gracias al gradiente de presión a por unas vías aéreas permeables hasta la zona de intercambio de la ventilación alveolar, que va a llevar el oxígeno hasta la zona de intercambio gaseoso donde ocurre la respiración externa y el oxígeno difundirá a la sangre que viene impulsada por el gasto cardíaco en el lado derecho del corazón con una concentración de hemoglobina que permite, gracias a su alta afinidad por el oxígeno, que permite que rápidamente se sature y la hemoglobina transporte la mayor cantidad del oxígeno a través del sistema arterial, de las arterias pequeñas, hasta llegar al esfínter precapilar que se dilata. Aquí hay que aclarar que el esfínter precapilar se dilata gracias a factores locales, como se explicará más adelante. En cambio,
La circulación pulmonar y los capilares pulmonares no son de resistencia, sino simplemente al ser reclutados por un mayor gasto cardíaco, se vuelven permeables al flujo sanguíneo. Por lo tanto, son circuitos de baja presión. Una vez ocurre la difusión del oxígeno desde el capilar hasta el interior de la fibra muscular, ocurre la respiración interna. Aquí, gracias a la presencia de la mioglobina, que tiene un pK de 10 milímetros de mercurio, es decir, que cualquier presión que llegue al capilar básicamente va a ser facilitada en su difusión gracias a la gran afinidad de la mioglobina por el oxígeno. Mientras el oxígeno llega a la mitocondria para ser utilizado, la fosfocreatina empieza a brindar la energía necesaria mientras se hace ese acople que se llama déficit de oxígeno. La mitocondria utilizará el oxígeno ya que las presiones en la mitocondria son prácticamente cero, de manera que se realizan los procesos metabólicos que se explicarán para producir energía. El metabolismo y la combustión completa de los sustratos energéticos producirá remanentes de CO2 que van a sufrir un transporte inverso de la misma manera, solo que no unido a la hemoglobina, sino en su mayor parte como bicarbonato, que finalmente es reconstituido como CO2 y eliminado en el aire expirado. La mayor parte de las cosas que suceden en el ejercicio obedecen al comportamiento de la fibra muscular. Pero las fibras musculares no son o no están distribuidas en el músculo de una manera uniforme, sino que son un mosaico de diferentes tipos de fibras mezcladas dentro del mismo músculo, pero con unidades motoras completamente independientes y funcionalmente aisladas. Por ello, dentro del mismo músculo existen fibras lentas, que son llamadas oxidativas por su metabolismo exclusivamente mitocondrial tipo 1, que son de fibra lenta, un tamaño pequeño, muy rojas por su contenido, alto contenido en mioglobina, que además le permiten captar fácilmente el oxígeno a través de la difusión facilitada desde los capilares, mayor relación capilar-fibra, todo favoreciendo el metabolismo oxidativo. Otro tipo de fibras, que son las intermedias, es una combinación entre las glicolíticas y las oxidativas, no son ni lo uno ni lo otro, son rápidas, son oxidativas, llamadas 2A. Estas son intermedias, tienen color rojo también por buen contenido de mioglobina y una buena concentración de esta misma. Su comportamiento obedece a un reclutamiento en dos fases, una fase que puede llegar a ser un patrón similar al oxidativo o una segunda fase en la medida en que la intensidad aumenta, un patrón de reclutamiento un poco más en salvas como las fibras rápidas glicolíticas, que son el tercer grupo de fibras, son muy grandes, se llaman blancas o tipo 2X porque no tienen tanta mioglobina, son prácticamente citoplasmas, están llenas de enzimas citoplasmáticas, muy poco contenido de mitocondrias, pero un comportamiento motriz muy rápido, unas unidades motoras con axones muy gruesos de conducciones altas y un patrón de reclutamiento que es en salvas, salvas muy alta frecuencia de salvas de potenciales de acción, mientras que una fibra lenta oxidativa puede contraerse en unos 150, 200 milisegundos, una fibra rápida glicolítica ya se ha contraído y relajado en tan solo 10 milisegundos. Estas fibras, así, son fenotípicamente totalmente distintas, construidas para demandas físicas y metabólicas totalmente diferentes, de manera que sus propiedades motrices implican que el sistema nervioso central las contraiga de manera selectiva según la tarea motriz que se vaya a realizar. Afortunadamente, nuestro sistema nervioso central no se confunde y, por ejemplo, para realizar una tarea motriz explosiva como saltar una alcantarilla, no lo haría con las fibras lentas, puesto que caería al
al hueco. En cambio, las fibras glicolíticas son capaces de generar grandes tensiones musculares en muy poca unidad de tiempo. Todo esto es fundamental para entender de ahora en adelante cómo el metabolismo va a depender en gran medida de la composición de las fibras musculares. En esta interesante gráfica podemos ver que la energía para los procesos metabólicos y especialmente para el ejercicio se produce en dos compartimientos. El primero de ellos es el citoplasmático y el segundo mitocondrial. En la parte citoplasmática, el glucógeno es oxidado a piruvato. Cuando decimos que es oxidado es que los enlaces son rotos de manera progresiva a través de reacciones, 11 reacciones enzimáticas, que van rompiendo enlaces y al romperse los enlaces se liberan electrones y protones que van a fluir gracias a un gradiente electroquímico a través de estas reacciones enzimáticas, lo que se llama potencial de óxido-reducción. La entrega de electrones se llama oxidación y necesariamente el electrón tiene que ser aceptado por una molécula receptora que se reduce. Por ello, las reacciones de óxido-reducción siempre están acopladas. ¿Quién acepta estos electrones y estos protones en el citoplasma? Básicamente son moléculas como la nicotina de N-dinucleótido que tienen en su estructura la capacidad de recibir los electrones y los protones de manera transitoria, por lo que se llaman equivalentes reductores. Esto permite que siempre haya un flujo de electrones cadena abajo, es decir, un potencial de oxidorreducción, hasta que se llega a la molécula del piruvato, que ya solamente tiene 3 carbonos, a diferencia de los 6 carbonos del glucógeno. Esta es la primera parte. Y aquí se producen de manera neta 2 ATPs por cada molécula de glucosa. Eh, Finalmente, el piruvato podría entrar a la mitocondria al segundo compartimiento energético que es muchísimo más eficiente, ya que aquí en la mitocondria se pueden oxidar tanto los carbohidratos como las grasas e incluso eventualmente proteínas. ¿Cómo? Este piruvato que entra por el complejo piruvato deshidrogenasa pierde el primer CO2, queda convertido en acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs y allí libera los dos CO2 adicionales, pero en el proceso produce energía directamente del sustrato, que no es mucho ATP, pero produce muchísimos equivalentes reductores como el NAT y el FAT, que al entrar esos protones y electrones en la cadena respiratoria provocan un gradiente que permite la refosforilación del ATP en la cadena respiratoria, gracias a la F1-F0 ATP sintetasa. Al final del cuento, estos electrones son entregados al oxígeno. O sea, el oxígeno lo que hacen en el metabolismo es eso, ser el aceptor final de los electrones. Y para poder recibir los electrones se combina con protones y produce agua, es decir, agua de origen metabólico. Y para que todo esto funcione se necesita oxígeno. Por eso se dice que el metabolismo mitocondrial es aeróbico, mientras que el metabolismo citoplasmático, que la verdad no necesita oxígeno para funcionar, se llama citoplasmático. Ya no lo llamamos anaeróbico. La energía potencial de los enlaces que se rompen normalmente es aprovechada hasta en un 30% para producir ATP, lo cual se utiliza para el trabajo biológico. 30% de eficiencia es muy bueno si lo comparamos con las máquinas, por ejemplo, de combustión. Ahora cabría la siguiente pregunta y es, ¿cuál metabolismo predomina o cómo predomina un tipo de metabolismo? El continuum energético no puede explicar la fisiología del ejercicio. Básicamente dependerá muchísimo del tipo de fibra que haya sido reclutado y esta a su vez está construida para un tipo específico de flujo metabólico por ley de acción de masas.
De manera que cada célula estará diseñada para cada una de las funciones, ya sean mitocondrial o u oxidativa. La composición fenotípica de cada fibra determinará entonces cuál de los dos o cuál combinación de las diferentes vías metabólicas está sucediendo a pesar de que es en compartimientos celulares completamente distintas. Recordemos solamente que las fibras glicolíticas producirán lactato y este lactato saldrá como un intermediario metabólico a las otras células musculares que podrían oxidarlo o producir procesos de neoglucogénesis, ya que el lactato contiene el 96% del total de la energía que tenía la glucosa. Ahora vamos a ver el papel de la fosfocreatina, que no es aquel que nos han enseñado de proveer la energía para los primeros 10 segundos de contracción muscular. Eso es totalmente equivocado. La fosfocreatina está presente en todos los tipos de fibras musculares. Obviamente, cuando la fibra muscular es rápida, tiene mucha más cantidad de fosfocreatina. La fosfocreatina tiene una función importantísima y es que tiene 5 veces más concentración que el ATP, o sea, es un almacenador de energía. Vamos a ver, es un capacitor metabólico. ¿Por qué es un capacitor, un almacenador que puede dar la energía cuando se requiere en grandes cantidades porque la tiene previamente almacenada? Es decir, hace el efecto de buffer temporal cuando se necesitan grandes cantidades y a esto se le llama capacitancia metabólica. También hace la función de buffer espacial ya que está ubicado en los sitios en los cuales se requiere la rápida conversión de la energía del ATP en movimiento. La demanda pico será la necesidad instantánea de energía que es muy alta, que los sistemas energéticos no podrían suplir al mismo ritmo. De manera que la gran cantidad de energía almacenada en la fosfocreatina permite suplir esa demanda pico de energía. También la fosfocreatina tiene una función muy importante de buffer inicial de la acidosis al comienzo de la contracción muscular. En esa fase que llamaremos en adelante el déficit de oxígeno, la fosfocreatina proveerá rápidamente los enlaces de alta energía, mientras que el oxígeno llega a la mitocondria para empezar su producción aeróbica de energía. Ese rápido efecto buffer, debido a que la fosfocreatina al romperse va a absorber, va a captar protones, es muy importante para empezar los procesos metabólicos sin acidosis al comienzo del ejercicio. Vamos con los otros sustratos energéticos y qué más que los carbohidratos versus los lípidos. Hagamos una comparación entre la forma como se utilizan cada uno de ellos. Los carbohidratos tienen 6 moléculas de carbono y cuando son oxidados consumen 6 moléculas de oxígeno y produciendo 6 moléculas de CO2. Es decir, que la relación entre fosfato y oxígeno es más o menos de 5 a un RQ de 0,95 más o menos. Esto en términos prácticos quiere decir que la eficiencia de la oxidación de los carbohidratos es mucho mayor debido a que como tienen más oxígeno en su estructura, se requiere menos oxígeno para su oxidación. Al oxidarse en relación 1 a 1, es decir, un oxígeno por cada CO2 producido, producen más energía en menor unidad de tiempo, ya que se logran producir por mol de glucosa 29 o 30 moles de ATP, con un poquito de producción metabólica de agua. Los lípidos, por otra parte, se oxidan con más oxígeno debido a que en su estructura, por ejemplo, en este caso, la, el ácido palmítico de 16, una molécula de 16 carbonos, tiene solamente
en su composición dos oxígenos. Por lo tanto, se requiere mucho más oxígeno para oxidar esta molécula de ácido palmítico, ya que se requieren 23 moléculas de oxígeno por cada 16 moléculas de CO2 producidas. Esto da un cociente respiratorio de 0,71 y aquí se ve que la relación fosfato o consumo de oxígeno es de 4,35. De todas maneras, la oxidación de los ácidos grasos, como tienen tanto enlace en su estructura, van a producir 100 moles de ATP por cada mol de ácido palmítico. Y eso es una gran cantidad de energía. Pero esto tiene un problema. Y es que la velocidad de las reacciones enzimáticas para la beta oxidación es mucho más lenta. En personas que no están entrenadas podrían hacer una intensidad a punta de grasa de solamente el 50% de intensidad. Los atletas entrenados en resistencia podrían utilizar las grasas hasta un 80% de intensidad, lo que les permitiría ahorrar glucógeno y mantener altos niveles de desempeño con una mayor intensidad y una mayor economía. Esta gráfica es súper interesante, muy importante hoy en día para poder buscar las intensidades en las cuales se consumen más grasas y podría sacarse el punto ideal que se llama Fat Max. Las grasas en reposo, como se ve acá, se oxidan en su totalidad, ya que son un sustrato energético que puede permanecer durante mucho tiempo. Cuando se sale del reposo y empieza a aumentar la intensidad, el contenido metabólico oxidado de carbohidratos empieza a incrementar progresivamente, mientras que digamos, la proporción de grasas oxidadas se va reduciendo en la medida en que la intensidad aumenta. Hay una intensidad crítica en la cual, eh, que es en el umbral, la acidosis bloquea por completo la beta-oxidación. De manera que si se hace ejercicio en estas intensidades tan altas, la beta-oxidación no tiene lugar y por lo tanto la oxidación de grasas es muy baja. Si se pretende bajar de peso, se tiene que buscar cuál es esa zona de intensidad en la cual se oxidan grasas en un mayor porcentaje y siempre va a ser en intensidades submáximas aeróbicas. Por ello esta gráfica es muy importante y hoy en día se está utilizando muchísimo para hacer ergoespirometría en individuos obesos. El RQ va aumentando con la intensidad, siendo los carbohidratos los que aumentan este consumo hasta un RQ de 0,95 a 1, en los cuales, por ejemplo, a 0,95, el 84% de los carbohidratos son oxidados. En esta gráfica se ve cómo en altas intensidades el aporte de carbohidratos cada vez es mayor. Dependiendo de la intensidad, si se suplementan carbohidratos, se podría prolongar el inicio de la fatiga, ya que suplementarían carbohidratos y ese flujo de carbohidratos permanente hacia el músculo favorecería el ahorro de glucógeno. La intensidad del esfuerzo además se podrá mantener ahorrando el glucógeno, por lo tanto es crítica la cantidad de glucógeno que pueda existir dentro del músculo. En esta gráfica se ve que en las altas intensidades, muy intenso el esfuerzo, el RQ tiende a disminuir a los 25 a 30 minutos y esto se puede atribuir precisamente a la depresión progresiva del glucógeno intramuscular. Y es este glucógeno precisamente que se asociará con la mayor o menor resistencia. Cuando ocurre la recuperación, se activa la enzima ramificante y las
concentraciones de glucógeno comienzan a aumentar en la medida en que el proceso de recuperación se va dando e incluso con estrategias de supercompensación, el glucógeno puede llegar a tener valores muy altos. El músculo esquelético en humanos contiene aproximadamente entre 80 y 100 milimoles, o sea, unos 15 a 18 gramos de glucosa por kilogramo. De esta manera, para un hombre de 70 kilogramos, esto equivale aproximadamente a 400 gramos de glucógeno muscular. Normalmente hay aproximadamente 4 y 5 gramos de glucosa disponibles en sangre. Es muy poca para la alta tasa de utilización durante el ejercicio. Más o menos unos 100 miligramos por 100 mililitros. En el hígado existe también una moderada reserva de glucógeno que es altamente lábil y que está en el rango de los 90, 50, 90 gramos. En esta gráfica se puede ver la relación que existe entre la beta oxidación y el aumento de las concentraciones de lactato y la proporción de oxidación de carbohidratos. Fíjense que a una velocidad cercana al umbral, que aquí está dada en metros por segundo, se ve que después del aumento exponencial de las concentraciones de lactato, la oxidación de grasas es prácticamente cero. Pero en esta intensidad que está resaltada, se consume el pico de ácidos grasos. Y esto es lo que llamamos el fat max, que se puede estimar del cálculo de la intensidad versus el cociente respiratorio. En cuanto a los ácidos grasos, sabemos que los músculos esqueléticos tienen acceso a su propia reserva intramuscular de triglicéridos, de lípidos, con una media de 20 gramos de triglicéridos por kilogramo de peso húmedo. La reserva de lípidos extramusculares es gigantesca. En un hombre de 70 kilos, obviamente depende del contenido de grasa del cuerpo, pero puede representar unos 15 kilos de triglicéridos, lo que equivaldría a unas 135.000 calorías de energía, lo que daría para muchísimas, muchísimas horas de ejercicio. Sin embargo, como dijimos, la función principal de los triglicéridos intramusculares es la disponibilidad inmediata para la beta oxidación. Los ácidos grasos libres representan solo una pequeña proporción, normalmente menos del 5% de la reserva plasmática de ácidos grasos. El resto son triglicéridos. Recordemos que son los ácidos grasos libres los que pueden ser captados en la membrana, como puede verse en la gráfica, para ser incorporados en las primeras reacciones de la activación y la beta oxidación, transportados por la acilcarnitoil transferasa, que ingresará los ácidos grasos libres para terminar el proceso de beta oxidación en el ciclo de Krebs. Las concentraciones de ácidos grasos libres plasmáticos en reposo son muy bajas, son de 0.5 milimoles por litro, pero en el ejercicio esta cifra puede llegar a ser de 2 milimoles por litro. Pasemos al metabolismo de los aminoácidos en el ejercicio. Es cierto que podrían ser utilizados en algún momento como fuente alterna de producción de energía, pero su aporte durante el ejercicio no es tan alto. Ellos sí se pueden convertir en cetoácidos, es decir, deaminarse, y a través de los procesos eh, de transferencia a la mitocondria, estos aminoácidos cetogénicos podrían producir unidades de acetil-CoA y ser oxidados a partir de las reservas de proteínas del organismo, es decir, que implicaría una autofagia. Pero eso no es bueno. Y lo otro es que la oxidación de los ácidos grasos para producir los cetoácidos tiene que eliminar un grupo amino y ese grupo amino debe ser llevado al hígado como amonio para ser removido en el ciclo de la urea y excretado. Porque si se acumula el amonio sería muy tóxico en el organismo. Entonces tiene un componente de un exceso de trabajo metabólico que no los hace un buen sustrato energético.
Es cierto que durante el ejercicio la velocidad de liberación de alanina intramuscular es alta, también se aumenta el amonio y a su vez entonces la producción de productos nitrogenados derivados tanto de la deaminación no oxidativa de los nucleótidos de adenina como de los aminoácidos de cadena ramificada, valina, leucina e isoleucina. En esta segunda parte vamos a hablar del costo energético del trabajo, que en últimas es el costo en moléculas de oxígeno para producir la energía que se requiere para un trabajo. En esta gráfica, muy interesante y base de mucho de lo que fueron los fundamentos de la ergoespirometría, se tiene un ejercicio en un individuo que dura 10 minutos, es decir, buscando estados estables. Se aumentan 50 vatios en cada una de las cargas hasta la máxima tolerancia. Este individuo normalmente, ustedes lo pueden ver, que cerca de los 3 minutos ya alcanza un estado estable. Es decir, es el tiempo que se tarda en llegar a la meseta. Si se ve bien, a los 150 vatios se logra una meseta completamente horizontal. Es decir, el estado es totalmente estable. A los 200 vatios cuesta mucho más lograr ese estado estable. Como ven, hay una pequeña inclinación, lo que va a permitir después estimar lo que se conoce como la potencia crítica. A mayores ritmos de trabajo, continuó aumentando la carga y el VO2 continúa aumentando progresivamente con una pendiente cada vez mayor, 250, 300 vatios. Al final, a los 250 vatios, el individuo ya no alcanza a terminar la tarea de los 10 minutos. Y cada vez más, a los 300 vatios, cada vez más, la tarea no se completa y el tiempo de duración es mínimo. De esta manera, la relación entre la tasa de trabajo y la duración tolerable, en este caso determinada por el momento en que se alcanzó el VO2 máximo, y una vez se logra el VO2 máximo, las cargas por encima de este nivel de trabajo no aumentaron el VO2 máximo, pero sí disminuyeron la duración de tolerancia del esfuerzo. Por lo tanto, tenemos dos condiciones metabólicas, unas con cargas que provocan unas mesetas de estado estable y después de la siguiente carga ya no hay estado estable. Vamos a explicar por qué. Hemos visto entonces cómo el ejercicio en estado estable produce una meseta, mientras que por encima, cargas por encima de esa intensidad ya no logran esa estabilidad. No obstante, al tomar el consumo de oxígeno al final de los 3 minutos, se grafica en función de la carga y se puede evidenciar que cada aumento de carga aumenta el consumo de oxígeno de manera proporcional. Es decir, existe una verdadera relación lineal. Esta relación lineal, que es conocida como el delta de VO2 contra el delta de carga o la ganancia de respuesta del VO2, es realmente constante debido a sus implicaciones termodinámicas, de manera que en individuos normales puede aumentar entre 9 y 11 mililitros por cada vatio. Esta pendiente es fundamental en el estudio de la ergoespirometría, en la termodinámica del ejercicio y en el entendimiento de patologías que reducen la eficiencia del consumo de oxígeno, lo que disminuye esta pendiente. En condiciones patológicas, en algunas condiciones que se verán adelante, esta pendiente se reduce y no es normal. La eficiencia también puede variar por efectos del entrenamiento y es que es lógico que si se domina la técnica de un movimiento, por ejemplo, correr requiere más técnica que pedalear y entonces pueden haber muchas más variaciones
en la relación entre el VO2 y la carga, que es lo que llamaríamos eficiencia. Por ello, usamos cicloergómetro, primero que mide la carga directamente en vatios y segundo que es una medida objetiva y más estandarizada de un ejercicio que correr y permite estimar de una mucho mejor manera esta pendiente. En el caso de personas obesas, el coste adicional de oxígeno corresponde a un desplazamiento en la posición de la relación VO2 contra la carga de trabajo. Una relación de posiciones que mantiene constante la misma pendiente, sin embargo, hay un desplazamiento en el sentido de mayor consumo de oxígeno de 5.8 mililitros por kilogramo por minuto, que es el trabajo adicional que se tiene que realizar para mover un peso corporal y unas extremidades mucho más pesadas. Este efecto será mucho más pronunciado en la banda sin fin, ya que el movimiento de todo el cuerpo y al correr se tiene que levantar el centro de gravedad en cada fase de vuelo, y esto requiere un mayor coste energético. Sin embargo, la eficiencia del trabajo, que es esta pendiente VO2 carga, permanece esencialmente sin cambios aún en obesidad, en los obesos sanos, lo que refleja nuevamente la constancia de los procesos de transferencia de energía intramuscular, los cuales lógicamente estarán basados en los principios termodinámicos. Cuanto a la eficiencia, es muy importante tener en cuenta que para poderla calcular, como lo hemos mencionado, se deben utilizar tareas simples como el pedaleo, que no dependen tanto de la técnica. Y para calcular el gasto calórico de estas actividades, el VO2, cuando se está en estado estable a un RQ de 0,95, es más o menos de 4.98 kilocalorías por litro. Esta cifra se utiliza para hacer todas las conversiones energéticas, sabiendo que una determinada intensidad a un VO2 determinado es aproximadamente 5 kilocalorías por litro. Si se sabe cuántos litros de oxígeno se están consumiendo o captando mejor, entonces se puede calcular de una forma muy simple cuántas kilocalorías o calorías implica cada trabajo. Lo mismo, la potencia externa se puede calcular también de esta pendiente con un valor de 0.014 kilocalorías por cada vatio. En el trabajo en ciclo ergómetro, esto es distinto en los diferentes modos de ejercicio, los sujetos normales tienen una eficiencia del 28%, como ya lo hemos mencionado. Aquí una vez más se ve en esta gráfica que a ciertas intensidades el consumo de grasas es importante, en intensidades moderadas es una mezcla, pero todavía con una componente importante de grasa. Entre las dos encontraremos el Fat Max, porque ya en intensidades vigorosas o muy vigorosas, o sea, muy intensas, eh, básicamente son carbohidratos el sustrato energético que se va a oxidar. Como hemos venido estudiando el estado estable, esto lo llamamos la cinética del oxígeno y es como estas variables en función del tiempo se ajustan a la demanda metabólica. Se tiene la línea de base del consumo de oxígeno y inicia un trabajo en carga estable. Nunca el consumo de oxígeno va a ser exactamente desde el minuto cero el que equivale termodinámicamente en, en el estado estable. Hay que esperar a que el oxígeno llegue desde la boca a la mitocondria, se use el CO2 también, se elimine y que estas diferencias del gas inspirado con el gas expirado se equilibren en todo el cuerpo. Para ello se requiere que se logre esta meseta de estado estable, que no se logra antes de los 3 minutos, cuando se entra en la fase 3, cuando ya el ajuste se ha hecho a la carga determinada.
digamos, el área bajo la curva correspondería a la energía. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale la energía que se utilizó al comienzo del ejercicio? Puesto que de algún lado debe salir. Básicamente, como no corresponde a oxígeno que se está consumiendo para producir energía, viene de otros sustratos energéticos, pero esto lo vamos a llamar el déficit de oxígeno, que es al comienzo del ejercicio. El déficit del oxígeno va a ser básicamente energía que se va a suplir desde la fosfocreatina, mientras que el estado estable comienza a entregar la energía que se requiere para la tarea. Al final del ejercicio, ¿sí? Después eh, del minuto 6 del ejercicio, si se detiene, el consumo de oxígeno va a continuar elevado por unos minutos. Se dice fisiológicamente que se está pagando la deuda. Es decir, esta otra zona, esta segunda zona que estamos marcando acá, es un consumo de oxígeno elevado a pesar de que no se está haciendo ninguna actividad en la fase de recuperación. Esto se llama la deuda de oxígeno, es el equivalente del oxígeno que estuvo en déficit. Por eso, si se está en un verdadero estado estable, el déficit sería equivalente a la deuda de oxígeno. Si esto no sucede por encima del estado estable. Ustedes pueden ver que de todas maneras al final no se logra completamente el valor de reposo del consumo de oxígeno, sino que tarda un poco más. ¿Sí? Ese es el consumo de oxígeno elevado post ejercicio que tiene otras implicaciones fisiológicas. A este aumento del VO2 en cargas por encima del umbral, como se aprecia en esta zona sombreada, se le llama el componente lento del consumo de oxígeno. Si se usa un índice del delta del VO2 entre el minuto 3 y 6, aunque se dice 6 y 3 para que no dé un valor negativo, en ejercicio de carga constante se va a evidenciar esta diferencia en cargas por encima del estado estable y se va a correlacionar con el aumento del lactato, es decir, que ese exceso de oxígeno está relacionado con el aumento del lactato, que se puede evidenciar que el delta de VO2 se relaciona muy bien con el delta de lactato en todos los tipos de poblaciones, ya sea enfermas, sanas, jóvenes y viejas. Así que el aumento de intensidad se va a correlacionar con un aumento en las concentraciones de lactato. Es decir, la relación que existe entre la producción y la remoción de lactato es una concentración momentánea, que es la que se puede estimar. Sin embargo, podemos tener alta producción, alta remoción y una misma concentración. Eso hace que cuando se puede dar ese equilibrio e incluso una mayor remoción que la producción, esta primera parte de la curva del aumento del lactato con relación a la carga es relativamente eh, constante o no aumenta sino poco en relación con el VO2 máximo. Pero después de ciertas intensidades, cuando quizás la remoción no logra ser suficiente para balancear la producción, al afectar las dos variables de la ecuación, se puede evidenciar un aumento exponencial de las concentraciones de lactato. Es muy diferente ver las concentraciones de lactato en un paciente que tiene enfermedad cardíaca, donde prácticamente aumentan desde el comienzo, desde las primeras cargas, y es muy difícil ver este comportamiento exponencial debido a alteraciones metabólicas funcionales y de todo tipo que pueden haber en estas condiciones. Las personas sedentarias tienen muy pequeña esta zona de intensidad donde el lactato no aumenta y rápidamente elevan la concentración de lactato en cargas relativamente bajas. Mientras que las personas activas, como vimos en la primera imagen, aumentan las concentraciones de lactato en cargas mucho más altas. Este comportamiento exponencial con relación a la carga ha dado origen a múltiples interpretaciones fisiológicas que según Wasserman se pueden explicar por diferentes mecanismos.
Pero antes habrá que ver las definiciones, cosa que es muy difícil en la literatura. Existen muchas definiciones y en algunos casos son equiparables y en otros son contradictorias, para aclararles que no toda la terminología es estándar. De hecho, en el libro de Wasserman se hace referencia al umbral anaeróbico en cargas muy bajas que en otras referencias y con otros autores se corresponde con el umbral láctico o umbral aeróbico. Por ello, para estandarizarnos y diferir un poco de lo expresado en el libro, digo que nos cuesta mucho explicarlo desde el punto de vista de la fisiología integrada, vamos a definir el umbral, entre comillas, anaeróbico. De ahora en adelante vamos a ir cambiando poco a poco este término al umbral ventilatorio y eh, en la medida en que se va entendiendo, se va a poder comprender mucho mejor cuando veamos los mecanismos. Sería el ejercicio por encima del cual digamos, el fosfato de alta energía producido anaeróbicamente suplementa el fosfato producido aeróbicamente, con la consiguiente disminución del estado de oxidorreducción del citoplasma. Esta es la explicación de Wasserman. Mm, con todos los estudios actuales de la cinética del lactato no podríamos explicarlo simplemente por un déficit de oxígeno. Lo mencionamos para que en la lectura del texto se entienda a qué se refiere. El umbral del lactato es el ejercicio del VO2 por encima del cual se aumenta un aumento sostenido del lactato acompañado de una relación del lactato piruvato arterial. Para simplificar un poco, el umbral de lactato en la mayoría de las referencias se encuentra en 2 milimoles, correspondería a la zona entre la carga de recuperación y la carga extensiva. Luego viene el obla o el inicio de la acumulación de lactato, que normalmente está en 4 milimoles de lactato, que más adelante se verá que se correlaciona con el umbral ventilatorio. En este punto pasamos a una parte muy interesante, donde nos apartamos un poco de los conceptos del texto del profesor Basserman, debido a la gran confusión en la terminología que causa y hace que sea difícil posteriormente aplicar estos conceptos en la ergoespirometría moderna. Y es por ello que vamos a recurrir a este artículo que ya no es ni siquiera reciente, publicado en el European Journal of Cardiovascular Prevention. Y básicamente lo que habla es de definir los cambios o transiciones metabólicas en el ejercicio, marcando el primero y segundo umbral del lactato y posteriormente cómo se correlaciona con los umbrales ventilatorios. El primer umbral lo mandan como aeróbico, que es aquí el ejercicio muy ligero. Es las 2 milimoles de lactato aproximadamente. Es cuando se sale de una zona de muy baja intensidad para trabajar ejercicio aeróbico. Y la segunda zona del umbral es el segundo umbral, que entre comillas, porque ya no hablamos, está muy bien colocado entre comillas, ya no hablamos de umbral anaeróbico, es el segundo umbral o umbral de lactato que corresponde más o menos a las 4 milimoles de lactato. Aquí se ve la discriminación con todas las variables de los diferentes umbrales y ya se aprovecha para definir el primer umbral de lactato claramente. Se sitúa entre el 40 al 60% del VO2 máximo, esto es muy relativo y corresponde a las 2 milimoles de lactato. El segundo umbral, como ya lo habíamos mencionado, corresponderá a las 4 milimoles de lactato, al segundo umbral, lo que conocemos como el OBLA, o el inicio de la acumulación sanguínea de lactato, correlacionado con el máximo estado estable. Y vamos a ver que en todas las gráficas se pueden determinar, de acuerdo al comportamiento de los gases expirados, los dos umbrales. Importante, normalmente el primer umbral se va a marcar con el
CO2 y el B-slope, y el segundo umbral con el cambio importante de la pendiente de la curva de ventilación cuando ocurre la compensación ventilatoria. Aquí la podemos ver. Este modelo básicamente divide tres fases y vemos esta bonita infografía extraída por IA del dicho artículo, en donde la primera fase el lactato se mantiene estable, no sube prácticamente y el consumo de oxígeno sí aumenta como siempre linealmente. En la segunda etapa o segunda fase hay un equilibrio entre la aparición y la remoción del lactato en sangre, lo que hace que es probable que aumente o que no aumente eh, significativamente el lactato en sangre. En cambio, en la fase 3, por encima del segundo umbral, la producción muscular supera la capacidad de eliminación, lo que provocará un aumento exponencial, ya que aumenta la producción y disminuye la remoción, haciendo un efecto de aumento exponencial. En la relación con los umbrales ventilatorios, hablaremos que el umbral de lactato, el primer umbral, será correspondiente al BT1 y el segundo corresponderá al BT2, para que lo puedan ver en los ergoespirómetros modernos. Teniendo ya más claro o más claridad eh, de las terminologías, ahora sí se puede ver qué sucede con el lactato en intensidades de trabajo en protocolos de carga constante. En tres grandes zonas, el lactato se va a comportar de una manera distinta. Y eso se va a ver reflejado en una disminución del bicarbonato que se dice que es en forma de espejo. Bueno, aquí podemos ver que en las diferentes intensidades, en la intensidad moderada, el lactato no aumenta prácticamente. En la intensidad, digamos, moderada a alta, el lactato aumenta, pero logra una relativa estabilidad. En cambio, en el esfuerzo muy intenso, el lactato nunca logra una estabilidad y continuará aumentando, lo que en los protocolos incrementales se va a hablar como el aumento exponencial. Y se ve aquí la disminución en espejo de las concentraciones de bicarbonato, lo que, para entender además muy bien la ergoespirometría, es absolutamente necesario conocer los mecanismos de aumento del lactato. Y estos son obviamente eh, descritos en el texto de una manera importante. Una concentración depende de cómo sucede en cada momento la relación entre la producción, el transporte y la remoción del lactato. Por eso es que es una variable cinética. Cuando hablamos de variables cinéticas es que son cambiantes en el tiempo y que dependen de otras variables de producción y eliminación. También es importante saber que el lactato hoy en día no se considera un sustrato de desecho, ya que es un sustrato preferente para la oxidación, es energía pura. Cinco mecanismos. El primero es el aumento del flujo glicolítico, el segundo el reclutamiento secuencial de las fibras glicolíticas, el tercero la actividad de la piruvato deshidrogenasa, el cuarto cambio en el estado de óxido-reducción, el quinto la producción y remoción de lactato y el sexto la suplencia de oxígeno y la presión capilar crítica. La actividad de la enzima o el complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa, que se encuentra en la membrana externa de la mitocondria, que es un complejo bastante grande, muy lento, lo que hace que su velocidad sea relativamente baja y que tienda a acumularse el piruvato dentro de las células. De hecho, la actividad de la piruvato deshidrogenasa declina con la edad, lo que favorece que se produzca más lactato a menores intensidades.
debido a que si esta velocidad es lenta, el acúmulo de piruvato deriva en formación de lactato. Aquí se puede ver que el piruvato que va a entrar a la mitocondria es descarboxilado, se produce una molécula de CO2 para finalmente obtener grupos de acetil-CoA que entrarán al ciclo de Krebs y se produce la primera molécula de equivalente reductor a nivel mitocondrial del NADH. La, las isoformas de las enzimas determinan la dirección y la velocidad de las reacciones. Aquí no hay, digamos, además de los mecanismos de regulación de la actividad enzimática, pero aquí no hay como una toma de decisión mediada por nada más que estas propiedades bioquímicas que van a favorecer el flujo de una vía metabólica en uno cuarto, el cambio en el estado del potencial de óxido reducción del citoplasma. Eh, Normalmente la energía en el músculo deriva del glicógeno y si se aprecia muy claramente aquí la producción de estos electrones dentro del citoplasma requiere la participación del equivalente reductor NAD, que finalmente termina en dos moléculas de piruvato, ya sea que entren por la piruvato deshidrogenasa a la mitocondria para hacer la oxidación completa o que sea derivada a lactato. Esto depende, como ya lo vimos, de la ley de acción de masas. Sin embargo, para que fluya de glucógeno a piruvato y de piruvato al interior de la cadena respiratoria, se requiere un potencial de óxido reducción que favorezca el flujo de los electrones. Este potencial es críticamente dependiente de las concentraciones de NAD citoplasmático. El NAD citoplasmático es un pool finito y que se agota rápidamente. Y eso pararía todas las reacciones intracitoplásmicas debido a que no hay potencial de oxidorreducción, no hay quien reciba estos protones y estos electrones de la glicólisis. ¿Cómo se recircula el NAD? Pues la primera y la más importante es cuando se convierte el piruvato a lactato y entonces esto nuevamente va a recomponer las concentraciones del NAD intracitoplásmico. El aumento del lactato resulta en la reoxidación del NAD, como lo mencionamos. El lactato seguirá saliendo de la célula, por ello es una explicación clara de por qué el lactato se sigue produciendo. Y el piruvato, aunque continúa aumentando, va a transformarse a lactato, es decir, la relación lactato-piruvato cae. En la recuperación, ustedes pueden ver que el lactato continúa subiendo por unos 2 a 3 minutos post ejercicio. Esto es porque se ha acumulado en la célula. El transporte hacia afuera de la célula es un poco más lento. Se termina el ejercicio, pero el lactato sigue siendo removido y expulsado a la sangre. De manera que hay un momento en el cual el lactato continuará subiendo eh, hasta que el, digamos, el mecanismo de recaptación por otras fibras y por otros tejidos del lactato disminuye sus concentraciones y empieza a estabilizarse. La relación que existe entre la producción y la remoción del lactato es determinante. El lactato es un intermediario metabólico que mueve la energía entre las diferentes células del organismo. Aquí pueden ver, estamos resaltando cómo las fibras que producen lactato a través de los transportadores específicos que tienen KMs hacia afuera sacan el lactato para que las fibras lentas que tienen transportadores de tipo 1 de monocarboxilados que favorecen es el flujo de afuera adentro debido a su alta afinidad y entrar también a través de unos MCT el lactato a la mitocondria para ser oxidado en su interior.